Muchas gracias, pastor, hermano Carlos, y gracias, hermano Capnal, y todo el equipo que está trabajando arduamente para hacer esta conferencia posible. Pastor Fernández, gracias por la visión, gracias por el corazón, gracias por la oportunidad y la confianza de poder ser parte de predicar en esta conferencia. Estaba escuchando el mensaje de esta mañana del pastor y dando gracias a Dios por él, su influencia en mi vida personalmente a través de los años. Y escuchando ese mensaje sobre sembrando y cosechando, pensé en mi mente, creo que no hay otro mensaje más importante que los jóvenes pudieron haber escuchado esta semana, y hay tremendos mensajes y sin duda vienen buenos mensajes, pero ese mensaje de sembrar y cosechar creo yo que es tan vital, cambiaría, it's a game changer, como decimos en inglés, that's a game changer. Cuando tú decides y entiendes que todo lo que estás haciendo ahorita va a ser lo que tú vas a disfrutar en el futuro, man, that's a game changer, eso cambia todo. Y mi oración es que tú vuelvas a escuchar ese mensaje, no una vez, pero muchas veces, de verdad. Él fue mi pastor por muchos años, de jovencito, él tuvo el impacto quizás más grande en mi vida, directamente e indirectamente. Y hay varios de nosotros que estamos aquí sirviendo al Señor en diferentes lugares, en diferentes ministerios, a causa del esfuerzo y el desempeño y la dedicación que él tenía hacia la obra de Dios y hacia impactar la siguiente generación. Y él tendrá 60 y tantos años, pero siempre ha tenido un efecto, un impacto directo hacia los jóvenes. Toda mi vida he sido retado, impactado por él, su ministerio y su influencia, y doy gracias por el pastor Parada. Y yo nomás quiero decir eso para la gloria del Señor. No, para él no necesita que yo diga esas cosas, y yo no necesito decirlo por ninguna razón aparte de dar la gloria a Dios. Qué tremendos mensajes hemos escuchado. No voy a demorar más tiempo, quiero entrar de lleno al mensaje. Levíticos capítulo 10, Levítico capítulo 10, Levítico capítulo 10, por favor. Levítico capítulo 10. Quiero que me ayuden ustedes, jóvenes. Si usted tiene a alguien a su lado que no está prestando atención, que está distraído, platicando, exhórtele con el amor. Dice, hey, pon atención, pay attention, open your Bible. Hay muchos que están distraídos y se acahuetean entre unos y otros. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchos de nosotros no progresamos espiritualmente por la persona que está a tu lado. That's who you choose to sit with. Y esa persona, en vez de hacerte un bien, te está haciendo un daño. Levíticos capítulo 10, dice así la palabra de Dios, versículo 1 al 10 voy a leer, nomás sígame por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a el Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Estos dos jóvenes, que eran sacerdotes de la línea de Aarón, de la tribu de los sacerdotes,
quisieron encender un fuego, un holocausto o una ofrenda al Señor. Pero dice la Biblia que Dios no reconoció el fuego. Fue un fuego extraño. Y por lo tanto, en ese mismo momento murieron. Yo quiero hablarte esta mañana sobre no juegues con el fuego. Señor, bendice la predicación de tu palabra, por favor. Señor, no podemos nosotros controlar los jóvenes, ni siquiera pretendemos hacerlo. Si tu Espíritu Santo no obra, si no haces lo que tú puedes hacer, Señor, pues la verdad es que nada va a suceder. Por favor, Señor, usa esta verdad para tocar corazones, para convencer, para ayudar a jóvenes, señoritas, Señor, decidir vivir para ti, Señor. Obra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos la historia de dos hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, que tenían derechos de oficiar o presentar sacrificio a Dios por el pueblo de Dios. Han sido destinados por Dios para hacerlo. Tenían todo derecho. Pero aquí presentaron un fuego al Señor que dice que Dios que era un fuego extraño, como por decir un fuego no autorizado o reconocido por Dios. Era un fuego que no era aprobado por Dios, un fuego que no fue reconocido por Dios, y murieron al instante. Y noten que Dios no tomó en cuenta sus buenas intenciones. Quizás tenían buenas intenciones, pero Dios no tomó en cuenta sus buenas intenciones. Obviamente, para que Dios los matara, tuvieron que haber violado unos principios y requisitos muy serios, muy claros y declarados a todo mundo, porque Dios no iba a actuar de una manera donde iba a crear una confusión. Estos jóvenes actuaron de una manera, decidieron de una manera que era obvio que iba en contra los estatutos de Dios. Por lo tanto, Dios actuó instantáneamente y los mató. Solo hay otra parte en la Biblia donde sucede lo mismo, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira, la parejita, que vino a Dios y en vez de presentarles a Dios todo lo que tenían que presentarle, sustrayeron, quitaron de lo que tenían que hacer, y en vez de darle a Dios el 100%, le dieron quizás a Dios el 75% de sus esfuerzos, de su ganancia. Y por lo tanto, como Dios sabía y conocía bien su corazón de ellos, escúcheme por favor, como Dios sabía, Él no podía ser engañado. Él miraba el corazón y miraba las acciones. Y Dios, dice la Biblia, que los mató instantáneamente. ¿Qué había en estos jóvenes? Se metieron a jugar con el fuego de una manera incorrecta. ¿Qué sucedió con estos jóvenes que probablemente estaban haciendo algo que ya habían hecho antes? No era nuevo, la Biblia no nos da más detalles de ellos, no nos habla de su obra sacerdotal antes de este acto, no nos platica de su personalidad, no sabemos realmente qué los llevó a este momento, por qué estaban presentando esta ofrenda, no nos dice nada, solamente nos dice que presentaron un fuego extraño ante el Señor, inmediatamente cayeron muertos. Joven, hay una necesidad muy importante que debemos de aprender, que con el Señor no se debe y no se puede jugar. La Biblia dice claramente que de Dios nadie se puede burlar. Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, por favor. Quiero que vean conmigo en la palabra de Dios. Gálatas, por favor. Capítulo 6, perdóneme. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Están ahí? Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que dice. Y eso es lo que se habló esta mañana cuando el pastor estaba predicando, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, note, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que
El cansancio de hacer el bien. Sí es posible cansarnos de hacer lo que es correcto, porque Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. Es posible. Esaú, cansado y fatigado del labor del día, llega y su hermano se aprovecha de su cansancio y le roba y lo engaña, y quitándole su primogenitura. Por un momento de cansancio, de no poner lo importante, vendió su primogenitura, perdió la bendición de Dios instantáneamente. Aunque el acto sucedió después, aunque lo demás vino después, en ese momento que Esaú prometió su primogenitura a su hermano, nada sucedió. Siguió. Después la mamá y el papá y toda la historia nos lleva al acto de robar la bendición y el engaño de Jacob, que se vistió como su hermano, y el papá lo bendice, y ahí es donde vemos el acto. Pero desde el momento que Esaú se metió a despreciar, a olvidarse que lo importante es importante, no importa mi cansancio, no importa las circunstancias, solo por el hambre que tenía, vendió la bendición de Dios sobre su vida. Escúchame, joven, el problema que yo veo muchas veces entre la juventud y en el cristianismo, la verdad, es que hay muchos cristianos jugando el juego de cristianismo. Somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Somos una cosa aquí enfrente cantando, y en el carro escuchando música mundana, haciendo lo que nos da las ganas, una vida hipócrita, haciendo cosas, hablando de maneras, teniendo encuentros con otras personas al medio del juego de videos, online gaming, hablando con personas, intercambiando con personas que no son cristianos, que no temen a Dios, que no tienen nada de conocimiento de Dios. Y ahí está el cristiano, sin embargo quiere servir, sin embargo quiere ser parte del coro, sin embargo quiere ser parte de la orquesta, sin embargo quieres el spotlight para cantar un especial, y sin embargo quieres y quieres y quieres, sin entender que estás jugando con fuego. De Dios nadie se burla. Podrás engañarme a mí, podrás engañar a tu pastor, podrás engañar a tus padres, pero Dios no puedes engañar. Muchos jóvenes han sido, que he visto yo en mi tiempo, tremendos talentos, tremendas oportunidades, tremenda habilidad de predicar, que ganaban los premios, de cantar, ganaban los premios, los concursos, eran los que más anhelábamos escuchar, eran los que tenían talento y escribían cantos y cantaban y traían gente en las rutas, tremendos talentos, pero todo el tiempo, sin darnos cuenta, estaban jugando el juego de cristianismo. Tenían una doble vida. Estaban haciendo algo en sus vidas que los llevó a la destrucción, a la autodestrucción. ¿Cuántos de nosotros conocemos a jóvenes que apenas hace un año estaban sentados con nosotros aquí? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? En un lapso de un año, sin duda alguna, algún joven ha caído en pecado. Algunos jóvenes, sin duda alguna, ahora están en el mundo. Algunos hasta en el instituto estaban inscritos. Algunos hasta servían en la rondalla, tocaban instrumentos, cantaban, dirigían una iglesia infantil, corrían una ruta. ¿Y ahora dónde están? ¿Qué es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Sé que somos especiales? No, no somos especiales. ¿Somos mejores que ellos? No, no somos mejores que ellos. Todos aquí podemos caer. Pero la diferencia es que si eres sincero ante Dios, si estás siendo genuino, no es que se pierde una salvación, no es que se pierde algo que no tenemos control de eso. La salvación es eterna. Nuestra postura o nuestro puesto o nuestro lugar en el Señor Jesucristo, eso no cambia. El hijo pródigo se perdió, se fue al mundo, se extravió, se perdió todo lo que tenía. Hizo cosas abominables, cosas perversas. Su hermano había escuchado de los rumores de que él se había acostado con mujeres y malgastado su dinero con rameras y tantas cosas. Las cosas horribles que se había hecho en su vida perdida. Sin embargo, nunca perdió su relación con su padre. Su padre siempre lo estaba esperando. Pero no cambió, que tuvo que sufrir consecuencias. Hay aquí jóvenes que estás en la misma predicación, estás sentado escuchando la predicación, pero no escuchas. Tú estás aquí por otro motivo
Quizás solo viniste para competir en el deporte, y quizás solo viniste para competir en el canto, etcétera, o solo viniste porque te necesitaban y te pidieron que vinieras para servir de alguna capacidad, pero tu corazón está lejos de aquí. ¿No estás pensando tomar una decisión en esta conferencia? Tú estás enfocado en criticar la conferencia, estás buscando todas las razones por el cual menospreciar la conferencia, y tú caes bajo la categoría de un Nadab y Abiú, que estaban haciendo lo que supuestamente era correcto de hacer, pero lo hicieron de una manera incorrecta. Había unas indicaciones importantes que ellos tenían que atender para que este fuego fuera genuino ante Dios, pero lo ignoraron. El fuego tenía que ser genuino. Tenía que ser genuino. Noten el capítulo 16 de Levítico, 16, versículo 12, por favor. Síganme, por favor. 16, 12. Dice la Biblia: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Note las especificaciones del Señor: y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová. La segunda vez que dice eso. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Escúcheme, el fuego tenía que ser genuino, auténtico, delante de Jehová. Tenía que pasar la prueba de estar ante el Señor, ser una ofrenda aprobada, un fuego aprobado, un altar aprobado. Las brasas tenían que venir del altar del Señor, un fuego originado de su presencia. Joven, escúchame, cómo nos hace falta ser reales, ser genuinos en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pretendemos hacer para el Señor. Nunca pienses tú que vas a sobreexistir, a pretender suficiente para pasar esta etapa, para que cuando tengas 18, cuando tengas 21, o cuando tú te cases, ya te vas de la iglesia y dejas todo atrás, porque él lo estaba haciendo solo porque mis padres me requerían hacerlo. Esta falda la estoy usando porque mis padres me obligan a usarla, y este vestuario y este traje, esta corbata, ya estoy hasta aquí con eso. Créame que lo que se predicó esta mañana es muy cierto. Tú vas a cegar lo que vas a estar sembrando. Lo que le ofrecemos al Señor debe ser genuino, debe ser auténtico. Juan capítulo 4, por favor, rápidamente. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, por favor. En el versículo 23 dice la palabra de Dios esto: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que, ¿qué dice? Le adoren. Escúcheme, joven, hay un mandato aquí, hay un mandato espiritual aquí, que todo creyente que quiere y le gusta y desea adorar a Dios debe poner atención, que lo que hacemos debe ser genuino. Si yo voy a enseñar una clase dominical, debe ser genuino, debe ser auténtico. Si yo voy a aplicar un mensaje, debe ser auténtico, genuino. Debe ser que algo viene de la presencia de Dios, del altar de Dios. Por eso la iglesia del Señor hoy en día escasea del poder de Dios. Por eso no vemos los resultados que quisiéramos ver. Por eso no vemos los altares llenos como antes. Por eso hace falta avivamiento. Por eso no hay más jóvenes rindiéndose a servir a Dios. Por eso hoy en día, tristemente, los colegios bíblicos bautistas fundamentales, en vez de tener más gente, es menos gente. Le voy a decir por qué: por un montón de liderazgo, y somos culpables de no ser genuinos en las cosas que hacemos. Y yo he aprendido una cosa trabajando con jóvenes: es que los jóvenes saben muy rápido quiénes son verdaderos y quiénes son hipócritas. Si hay algo que Dios aborrece, es la falsedad, la hipocresía y el engaño. Cristo le advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía.
si había algo que podía echarlos a perder, si había algo que iba a afectar su ministerio, si había algo que iba a detenerlos en hacer cosas mayores que él, iba a ser la hipocresía de los fariseos. Y no hay algo más dañino a la obra de Dios que la hipocresía. La hipocresía, la que somos una cosa aquí, pero allá afuera otra cosa. Nos vestimos de una manera aquí, acá arriba, en el frente del pueblo de Dios, y allá afuera nos vestimos como los demás del mundo. Actuamos como los demás del mundo. Andamos escuchando música de los cantantes del mundo, cantando, tenemos su música grabada y memorizada en nuestros corazones. No necesitamos ningún himnario mundano para cantar esos cantos de estos cantores famosos de hoy en día. No necesitamos, ¿por qué? Porque los tenemos grabados en nuestro corazón, los podemos cantar a memoria. Oh, pero cuando es tiempo de alabar al verdadero Dios, oh, como nos hace falta que por lo menos pongan los cantos ahí en la pantalla. Por lo menos denme un himnario. ¿Cómo esperan que yo cante esto? Cuando han sido los mismos himnos a través de los años, no han cambiado. Pero el problema no son los himnos. El problema no es la pantalla, los himnarios. El problema somos nosotros. Proverbios 2:22, por favor. Yo soy humano, imperfecto, soy pecador y le fallo a Dios constantemente, y tengo que buscar su misericordia y su presencia en mi vida y su favor. Y yo sé las veces que le fallo a Dios, y si a mí me indigna y si a mí me molesta la hipocresía que a veces veo en mi propia vida y en la vida de otros, imagínense cómo Dios se ha de sentir. Proverbios 2:22 dice: mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella, dice, desarraigados. Dios toma muy en serio la hipocresía. Dios toma muy en serio la falsedad. Quiero que vean conmigo Salmo 51:10, por favor. Salmo 51:10, en el arrepentimiento de David. Salmo 51:10, por favor. Dice la Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y note, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Escuche, ¿sí lo vieron? It's in black and white, es bien sencillo leer. Dice David: haz esto en mí, crea un corazón nuevo en mí, arréglame a mí, cámbiame a mí. Entonces voy a ver los resultados. Entonces voy a enseñar y gente va a ser salva. Entonces la iglesia se va a llenar. Entonces la ruta se va a llenar. Entonces la clase va a tener vida. Entonces vidas van a ser transformadas. Entonces verdaderamente me vas a usar, no por lo que yo soy, sino por el fuego que quema dentro de mí, que tú iniciaste, y el fuego va a causar impacto en la vida de otros. Es lo que David está diciendo. ¿Cuántos de nosotros nos paramos cada vez enfrente de personas, enfrente de responsabilidades? Preparamos, ensayamos horas en la guitarra, horas en el piano, horas en YouTube grabándonos para que otros nos oigan, en vez de que nos preocupe de ser genuinos, sinceros ante Dios. Nos preocupa más de lo que los demás piensan, y eso yo llamo hipocresía. Self-promoters. ¿Cómo existe eso hoy en día? Todos quieren el spotlight, todos quieren la atención, todos quieren seguidores, todos quieren que you like my page, you like my YouTube page, follow me, look at me, look what I'm doing, look where I'm eating, dónde estoy comiendo, qué estoy cantando, qué estoy diciendo, mi hermano. Eso es una hipocresía, cuando debería de ser que toda la atención va hacia el Señor. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los jóvenes que llamaban toda la atención hacia el Señor? Pero ya no hay. Yo recuerdo los días cuando estábamos en fuego para el Señor, como jóvenes, digo, y que al pastor nos tenía que a veces hasta regañar por las locuras que intentábamos hacer para el Señor, las cosas tontas que pensábamos que necesitábamos hacer para que Dios nos usara. Y teníamos un celo, pero quizás desenfrenado, pero había un deseo, un fuego que ardía, que queríamos simplemente ser usados por Dios. Pero ahora eso ya no existe. Mira, te estás durmiendo.
El fuego tenía que ser genuino. Y por estos jóvenes cayeron muertos. Número 2, el fuego tenía que ser de olor fragante ante Dios. Dice la Biblia, y lo leímos, que los puños tenían que ser llenos de perfume. Eso habla de una pureza. Eso habla de una pureza en la vida del sacerdote. Su vida tenía que ser un aroma aceptable ante Dios. En Éxodo 39 nos dice específicamente la Biblia: no ofrecerás sobre este altar ningún otro incienso extraño. El incensario debería tener 2 puños de incienso aromática en polvo. Necesito no hacer el mal. Necesito una vida comprometida a pureza, a convicciones, a reglas que me ayudarán a mantenerme en el camino del Señor. Tenía que tener el aroma exacto que agradaba a Dios. Hoy yo recuerdo como joven una de las mejores decisiones que tomé, y no fue por mi inicio, por mi mentalidad o mi conocimiento, pero se me dijo, recuerdo muy bien, se me instruyó. Me dijo: si tú quieres que Dios te use, si tú quieres llegar a servir a Dios y a que Dios te use, sométete a tu pastor, sigue su ejemplo, haz lo que él hace, camina como él camina, aprende lo que él aprende, lee lo que él lee, sigue sus pasos. Y yo recuerdo tomarme a mi papá espiritual y agarrarlo como pastor y decir: pastor, yo voy a hacer todo lo que usted hace. O no era que era seguidor de hombre, es que yo entendía una cosa: que para que Dios me usara a mí, tenía que poder tener la pureza, un cambio radical en mi vida, porque era necio, orgulloso, y sigo siendo orgulloso y sigo siendo necio. Pero hay tanto en mi vida, era tan vanidoso, tan orgulloso. Llegué a la iglesia con un miserable arete en la oreja, un arete como casi mitad marica. Me cortaba el pelo de una manera con estilo, y ponía una colita acá arriba. Cuando jugaba deportes me interesaba más lo que otros pensaban de mí, cómo vestía. Gastaba dinero que ganaba yo trabajando para ropa, para zapatos. Solo me importaba apantallar, me importaba la imagen que otros miraban de mí, mientras vivía una vida impía, pecadora, en rebeldía, ofendiendo a mis padres cada día, siendo sangrón, grosero. Era un joven perdido, destinado al fracaso. Y doy gracias a Dios que estuve bajo un pastor que me tomó de las orejas y me ayudó y me regañaba y me corregía y me llamaba la atención. Y no es que eso es necesario, lo que estoy diciendo es que la actitud, el quebranto, la sinceridad debe existir en nosotros, porque es la única esperanza que tenemos de ser usados por Dios. Tenía que el aroma exacto agradar a Dios, dice la Biblia. Tenía que ser de olor fragante ante Dios, según la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. ¿Con qué espíritu, con qué música, con qué actitud, con qué fidelidad le pretendemos servir a Dios? Joven, deja decir esto bien rápido. ¿Cuál es el problema tanto entonces de cómo te cortas el pelo? ¿Cuál es el problema en tanto con cómo te vistes, señorita? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué el peleo? ¿Por qué la bronca continua en tus padres? ¿Por qué es tanto la tarea de leer tu Biblia, de caminar con Dios? ¿Por qué se tiene que pelear contigo para llegar a la escuela dominical, para ir a ganar almas, para ser fiel a Dios? ¿Por qué la lucha? Te voy a decir por qué. Porque algo está mal dentro de ti. Algo está mal y estás jugando con el fuego, y tarde que temprano Dios va a tratar contigo. Es mejor que te arrepientas y digas: Señor, yo no soy genuino, no leo la Biblia porque quiero, no oro, no camino contigo, soy un hipócrita, canto pero no oro, sirvo pero no soy genuino. Señor, perdóname. Número 3, el fuego tenía que ser cada mañana. En Éxodo 37 nos dice específicamente la Biblia que la ofrenda tenía que ser presentada cada mañana. Tal vez Nadab y Abiú no presentaron la ofrenda en toda la semana, y solo lo hicieron una vez esa semana. No se acordaron de Dios todo el resto de la semana, pero se acordaron el día domingo de Dios. ¿Cuántos aquí solo levantamos la Biblia cuando es tiempo de ir a la iglesia?
Solo oramos cuando se nos pida que oremos en público. Somos buenos para pantallar. Somos buenos para engañar. Pero Dios requería que este fuego quemara cada mañana. El carbón que mantiene encendido el altar es tu vida secreta de lunes a sábado en tu vida personal. Lo que tú eres en lo privado es lo que vas a hacer en lo público. Por eso Dios le dijo a Josué que agarrara ánimo en él, que fuera valiente, que no se apartara de la palabra de Dios. Le dio la receta de lo que le daría la victoria el resto de su ministerio. Día y noche, dice Salmo 1, por favor. Salmo 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué, jóvenes? Día y noche. Te pregunto, ¿cómo están tus devocionales con el Señor? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu vida privada? Aquí nos puedes tener a todo mundo engañado. Aquí podrás ser una persona llena de talento. Aquí podrás ser la persona con la voz más fina, más elegante. Aquí podrás ser el joven que predica mejor que todos. Aquí podrás ser la persona que eres el más listo, más atlético, lo que tú quieras poner ahí en la lista. Pero hay uno que no puedes engañar. Hay uno que te ve cada mañana. Hay uno que te mira en las noches viendo lo que ves en tu teléfono. Hay uno que mira lo que estás en tu social media, a quién sigues y a quién le pones like, y cuáles son tus TikTok videos y todo eso. Dios lo está viendo, y Dios está mirando en lo privado, en la oscuridad. Cuando tú piensas que nadie más te está mirando, Dios está ahí mirándote. Y Dios dice que cada mañana, cada noche, cada día y noche es una tarea que tenemos como cristianos de caminar con Dios cada mañana, cada día. Yo sé que estás en conferencia, yo sé que estás en ambiente de jóvenes y estás en el hotel y todo eso, pero escúchame, ¿hablaste con Dios esta mañana? Listen to me, listen, mírame acá al frente, por favor. ¿Has hablado con el Padre hoy? ¿Has hablado con Dios hoy? ¿Has parado el mundo y dices, Señor, gracias, Señor, por darme un día más de vida? Pero te garantizo que la gran mayoría de nosotros aquí no hemos platicado con Dios, y venimos a escuchar de Él, pero no hemos platicado con Él. Y eso nos hace meramente religiosos hipócritas. Nomás venimos a misa esta mañana para cumplir con el deber religioso, pero Dios no es real en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dormiste platicando con Dios, leyendo su Biblia, sin que nadie te obligara? ¿Sabes que eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer? Tú lo puedes hacer. Tú puedes leer. Está en tus manos. I mean, if you can spend time on TikTok and Instagram and all these social media platforms, si tú puedes pasar tiempo en eso, mirando videos, mirando lo que otros ponen que es según ellos importante, y estás ahí horas mirando eso, de seguro puedes pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, platicando con Dios. Yo te reto, joven, que cosas cambien en tu vida, comenzando con tu caminar con Dios. Y termino con esto. El fuego tenía que ser delante de Dios. La Biblia lo dice, lo leímos en Levítico 16, que tenía que ser, 2 veces dijo, delante de Dios. Fuego extraño que Dios no reconoció. No lo identificó Dios. Fue un fuego que no era el tipo de fuego que a Dios le agradaba. Era algo que Él vio y dijo, este no lo reconozco. No sé por qué está este fuego encendido sobre mi altar. Este es un fuego extraño, no puedo aprobar esto. Al aprobar esto violaría todas mis leyes, violaría todos mis preceptos y mandamientos. No puedo aceptar esto de los hijos de Aarón. Yo amo a Aarón, agradezco lo que él ha hecho por mí, doy gracias a Dios. O sea, Aarón era el hombre que tenía que ser, pero sus hijos, quien él amaba,
hicieron algo que no era correcto delante de Dios. Y dice Dios, dice la Biblia, que ni siquiera le dieron permiso a Aarón lamentar la muerte de sus hijos. Ni siquiera él pudo llorar por sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque al llorar era como quejarse de lo que Dios había hecho. Y lo que estaba diciendo Dios es que cuando una persona conscientemente viola esto y quiere pretender algo que no es y quiere condenarse a sí mismo, no podemos hacer nada más que dejar que Dios sea Dios y haga lo que Él va a hacer. Eso es lo que quiso comunicar el pastor para esta mañana, a predicarnos, decir: mira, tú estás en control de tu futuro, la familia que vas a tener, el matrimonio que vas a tener, la vida que vas a gozar, depende de lo que haces hoy, no mañana. Está en tus manos, joven, como estaba en las manos de estos dos jóvenes, pero presentaron un fuego extraño. Me recuerda de una historia, y con esto termino, de un jovencito que creció en su hogar con su padre y su mamá, ya mayores de edad. Tuvieron su hijo tarde. Se rebela con ellos. En vez de quedarse a ayudar con ellos en un pueblo pequeño, se rebela con ellos, se va. Sin duda alguna se ha escuchado esa historia y no sé si la estoy contando exacto, no me recuerdo exactamente la historia. Pero se va del hogar en rebeldía con su padre, ofendiéndolo o menospreciándolo, se los deja solos, ya viejos. Se va lejos del camino, a vivir su propia vida. Los años pasaron y él ya tenía su esposa, tenía su vida, su carrera, y no podía vivir a gusto, cómodo, porque él sabía que tenía un problema con su padre. No se había ido bien de su casa. Y por más que él trataba de tener éxito, su conciencia no lo dejaba, y él un día iba a pasar por el mismo pueblo donde sus padres vivían, y él quería simplemente que su padre le perdonara. Él quería que simplemente su padre tuviera misericordia de él. Es todo lo que él buscaba. Y el tren ese día pasó, le mandó una carta a su padre diciéndole: papá, a lo mejor no quieras recibirme, a lo mejor no quieras ni leer esta carta, pero si pudieras tener lugar en tu corazón para perdonarme. Voy a estar pasando por ese pueblo a tal hora, tal día, en un tren. Ni siquiera me voy a bajar porque yo sé que no soy digno de regresar a casa. Pero si es posible que tú me perdones, por lo menos pon una toalla o una sábana pequeña enfrente de la puerta. Y cuando yo pase por el tren, como se puede ver la casita del tren, yo miraré que por lo menos me estás perdonando y me iré feliz. Pues llegó el día donde pasó el tren ese día por el pueblo de sus padres, y entre más se acercaba, cerraba los ojos porque tenía miedo que su padre no le iba a perdonar. Y cuando se acercaba más y más, su esposa que iba a su lado le dijo: tienes que abrir los ojos. No quiero abrir los ojos, tú mejor dime. Y en ese momento comenzó una conmoción en el tren, gente parándose, gente admirada, y comenzó a ver ruido de que algo estaba pasando, y él estaba nervioso, decía: ¿qué está pasando? Y la esposa le decía: tienes que abrir los ojos. Y abrió los ojos, a lo cual se sorprendió y miraba no solo una toalla colgando de la puerta de su padre, pero el papá y la mamá, tan ancianitos que eran, salieron a toda la vecindad y le pidieron a sus vecinos que les ayudara, y les contaron la historia, y que ellos sacaran sábanas blancas de sus casas, y que todo el pueblo saliera para que cuando su hijo pasara por el camino, todos en la vecindad estaban batiendo las sábanas, diciéndole a ese hijo que iba pasando: tu padre te perdona, tu padre te perdona, regresa a él, regresa a él. Ese hijo corrió, salió del tren. Hay jóvenes aquí que tú sabes que estás lejos de Dios. Tú sabes que no eres el cristiano o la cristiana que debes de ser. No andas con Él, no lo conoces, no hablas con Él, no pasas tiempo con Él. You're living a false life and you know it to be true. Sin embargo, Dios te está esperando. Dios te ama y te está dando una oportunidad esta mañana, diciendo: ven, todos los trabajados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Ven. Dios, el Dios de segunda oportunidad, está diciendo: if you just get it right, si nomás lo agarras bien, y ven a mí, yo te voy a recibir con brazos abiertos. Estos jóvenes, lástima que no pudimos saber más de ellos.
pero al instante. Quizás tenían buenas intenciones, pero presentaron a Dios un fuego extraño. Y en el momento cayeron muertos. ¿Cuántos habrán aquí? ¿Cuántos habrán aquí que van a ser una estadística más? Que van a ser un joven más que un día estaba entre nosotros, pero ahora está perdido, terminado. Yo no quiero que eso sea para ti. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Señor, obra, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, o nos despiertes dentro de nosotros el interés de examinar nuestras vidas, de poner atención a lo que es importante. Este mundo nos tiene infatuados con el dinero, con la fama, con personalidades. Señor, lo que es importante es lo que somos delante de ti. Muchos te hemos fallado en esta área. Señor, muchos somos culpables, Señor, de presentarte a ti fuegos extraños, pretendiendo ser cristianos. Y por razones es esas que no vemos lo que quisiéramos ver en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, porque no somos genuinos. Señor, el problema no eres tú, el problema no es tu palabra, el problema somos nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a tomar una decisión de arreglar asuntos personales contigo, de reconocer que nuestro caminar contigo no es lo que debería de ser y arrepentirnos. Señor, tú eres un Padre amoroso que nos estás esperando para reconciliarte contigo, con nosotros, contigo, Señor. Oh, Señor, te pido, por favor, que no salgamos de esta conferencia a la misma vida, que tú hagas algo en los corazones de estos jóvenes para que sus vidas sean cambiadas en el precioso nombre de Cristo.